noches, bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Estamos iniciando semana. Enrique. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches a todos. Este lunes comenzamos Perspectivas con un tema electoral que sucedió este fin de semana. Colima fue a una elección extraordinaria por segunda ocasión en su historia y volvió a ganar el PRI, Belén. Volvió a ganar el PRI en un estado donde hasta ahora no ha habido alternancia, y hay que decirlo que el Partido Revolucionario Institucional logra este triunfo en el estado de Colima también con una amplia coalición, digamos, de partidos políticos. Con una amplísima coalición, diría yo. El PRI logró tejer una alianza con el PANAL, con el Partido Verde, que ya más que un socio es un sector más del partido, con el Partido del Trabajo, que creo que vuelve a ser, digamos, este apéndice que fue del PRI en los 90s, y también, pues al final terminó renunciando el candidato al Partido Encuentro Social. Entonces, de facto, también hubo ahí una alianza que al final fue palomeada por las dirigencias nacionales, pero que no dejó muy contento al candidato del Partido Encuentro Social en Colima. Lo interesante es que la ventaja fue mayor de lo que las encuestas vaticinaban. Aquí platicamos de encuestas la semana pasada y pues todo indicaba que iba a ser un empate técnico, Belén, prácticamente a 35, 36 puntos, y al final logra el PRI con Ignacio Peralta, un tipo muy cercano a Luis Videgaray a nivel nacional, logra una ventaja de casi 4 puntos porcentuales, de 10,000 votos de diferencia entre el PRI y el PAN, y pues esto hace que cualquier esbozo de judicialización del proceso pues quede prácticamente enterrado, ¿no? Sí, totalmente. Ya lo decías tú la semana pasada, Enrique, que ojalá no estuviéramos hoy aquí contando pues la repetición de la elección por estos pronósticos tan cerrados que se esperaban. Afortunadamente no fue así, lo digo en el sentido de que judicializar los comicios o entrar en estos procesos llevan a un asunto de desgaste, y bueno, si al final los colimenses decidieron votar en un sentido, qué bueno que lo hicieron de manera contundente, claro, y a otra cosa mariposa, ¿no? Ahora, de pronto los investigadores y tampoco los periodistas se meten a los datos electorales para saber qué sucedió, Belén. Lo interesante es el cambio de dinámica, sobre todo en uno de los municipios de Colima, que fue Manzanillo, porque en la elección que al final termina invalidando el Tribunal Electoral, Jorge Luis Preciado ganó el municipio de Manzanillo, que es fundamental, es como el municipio, digamos, que suele ser el fiel de la balanza, es como una especie de bisagra. ¿Por qué? Porque Colima suele apoyar mucho más al Partido de Acción Nacional y Tecomán, que es otro municipio muy importante, suele apoyar más al PRI. Entonces, que siempre Manzanillo ahí juega un papel muy interesante. Y en el caso de esta elección, Jorge Luis Preciado había ganado la primera elección, la de 2015, y sin embargo ahorita sacó una ventaja de casi 8,000 votos, Ignacio Peralta, sobre Jorge Luis Preciado en el puerto de Manzanillo. Sería interesante saber por qué. Muchos dicen que tiene que ver con una estrategia de movilización muy clara que ideó el candidato de esta multialianza que el PRI encabezó. Pero bueno, va a ser interesante saberlo. Y lo segundo, Belén, en relación a este tema es que es interesante que Jorge Luis Preciado sale a las 11, 12 de la mañana a aceptar el resultado, pero después denuncia que hubo una elección de Estado. Lo que le preguntaría al candidato es, ¿por qué reconoces un resultado que de entrada estás diciendo que se ensucia por esta elección de Estado supuestamente que se tejió detrás de la victoria de Ignacio Peralta? Reaccionó tarde, ¿no? Y reaccionó, me parece que mal. Digo, a lo mejor esta información le llegó tarde. Dolió. Sí, ¿no? Pues imagínate, ahora, definitivamente. Lo que es interesante es que, como podrán ver en pantalla, pues Colima sigue siendo, Belén, uno de los 9 estados de este país que nunca ha tenido alternancia política, es decir, que siempre ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional. Aquí están los estados que nunca han tenido alternancia: Hidalgo, Veracruz, que es aparte el tercer estado más poblado del país, después del Distrito Federal y del Estado de México, viene Veracruz, después vendría Jalisco, Coahuila, con todo el tema Moreira, pues también se pondrá a disputa este año, Campeche, Tamaulipas, Estado de México, Durango y Quintana Roo. Y lo interesante es que estos estados siguen siendo gobernados por el PRI, pues prácticamente, Belén, a 27 años se cumplen de la primera alternancia que fue en Baja California con la victoria del Partido Acción Nacional, en ese momento con el candidato Rufo. Entonces, son pues prácticamente, Belén, 27 años y estos estados siguen intactos, siendo gobernados por el PRI, ¿no? Sí, y fíjate que quizá una de las respuestas a por qué la alternancia no ha llegado a estas entidades, me parece que en parte la responde precisamente José Ignacio Peralta. Él dice, o trata de explicar el éxito de esta campaña
en el sentido de que lograron superar una traición al interior del PRI que había ocurrido en el pasado proceso. Exacto. Y textualmente lo dice, el partido se había sumergido en la traición en el proceso anterior. Es un partido nuevo, renovado y sólido, en donde ahora la tónica es la lealtad y el sentido de pertenencia. Dos elementos, Enrique, que han imperado al interior del revolucionario institucional y que lo hemos dicho, la disciplina priista, quizá en estos estados, por ahí pudiera estar la respuesta, es la que habría imperado para mantener esta cohesión y esta solidez, ¿no? Bueno, digamos que yo creo que en gran parte eso lo explica Belén, en el sentido de que la designación en su momento de Ignacio Peralta fue muy polémica porque se vio como una imposición nacional en un estado que, como todos recordarán, es un estado con una clase política muy consolidada. Buena, mala, regular, pero tiene una clase política muy consolidada y aparte, Belén, en un estado muy turbulento en los últimos años, ¿no? Sí. Ya sea por el atentado, por ejemplo, contra uno de los hombres más poderosos de Colima, Fernando Moreno Peña, el famoso líder del Grupo Universidad en Colima, que fue pues, con 4 tiros, fue atentado a finales del año pasado, en octubre del año pasado, y que casi por suerte terminó sobreviviendo, pero también hay que recordar atentados contra exgobernadores, hay que recordar que murió hace no mucho Silverio Cavazos en 2010, es decir, es un estado muy turbulento con algunos problemas de violencia política y eso, digamos, la declaración de Peralta yo la pongo también en ese debate, ¿no? Hasta dónde la oportunidad de competir del PAN se dio en gran parte por esta división interna, por la imposición de un candidato desde las esferas federales, ¿no? Fíjate, un estado tan pequeño en territorio y en población y con una vida política, digamos, de mucho peso, ¿no, Enrique? Con una vida política, y por eso decía esto de una clase política tan consolidada, porque al final hay estados de pronto un poco más grandes que no tienen pues estas dinámicas políticas locales tan claras como las tiene Colima y que al final termina, como tú dices, ya habría que hacer el análisis de si tiene que ver con un estado que lo gobierna bien el PRI o por eso le ratifican los mandatos los ciudadanos o si en realidad vivimos o viven más bien los colimenses en un estado donde los medios de comunicación no son tan libres, no hay una sociedad civil tan movilizada como en otras partes del país. Es decir, creo que habría que buscarle explicaciones a que no haya habido en más de 80 años una alternancia en Colima. Así es, y haciendo una recapitulación rápida antes de entrar a nuestro siguiente tema sobre lo que ocurrió este fin de semana en Colima, bueno, ya le decíamos a usted que venimos de una elección extraordinaria para gobernador. También, Enrique, de acuerdo con los primeros informes que se estuvieron informando, valga la redundancia, por parte de algunos medios de comunicación, es que algunas personas se hicieron pasar por personal del INE, sustrajeron un paquete electoral de un domicilio y bueno, fueron parte de las irregularidades que se estuvieron manejando este fin de semana. Hay 24 denuncias abiertas, hay prácticamente 62 casos también que están siendo investigados, ya sea por autoridades estatales o por la propia FEPADE, es decir, una elección con alto grado de litigiosidad. Sin embargo, creo, Belén, que la distancia entre uno y otro candidato de casi 4 puntos hace difícil que este proceso pase a otra instancia, ¿no? Yo creo que lo que terminará siendo es la primera victoria del PRI en 2016, un año en el que hay 13 gobiernos estatales en juego, ¿no? Sí, va a ser un año político intenso, ya lo hemos mencionado aquí también, son varias las entidades que estarán inmersas en estos procesos políticos, así que bueno, apenas vamos iniciando y ya un buen caso es el de Colima, sobre todo para el análisis, ¿no? Para el análisis y también hay que decir que muchos de estos estados que no tienen alternancia o que no han tenido alternancia se ponen en juego también en 2016, Coahuila, Durango, Hidalgo, todos esos estados se juegan en 2016. Así que va a estar muy interesante. Y Enrique, ya que hablamos de priistas, ya que hablamos de gobernadores, pues la detención también este fin de semana de pues uno de los hombres, digamos, pues más fuertes también dentro del priismo, ¿no? Humberto Moreira, detenido en España, acusado de lavado de dinero por las autoridades españolas, aunque hay que mencionarlo que también otros países, Estados Unidos también lo estaría investigando, México tiene también por ahí unos delitos que está afincando, en fin, todo un caso el de Humberto Moreira. Otra misión cumplida, ¿no, Belén? Ya no bueno, sabemos, yo creo que... ya no sabemos si el tuit de la Policía Nacional de España fue una burla al presidente de la República, porque termina, digo, porque parece difícil que
que la Policía Nacional diga que es misión cumplida la detención de un político mexicano, ¿no? Porque no creo ni siquiera que estuviera mucho en el debate público en España. Entonces sí pareció una especie como de mofa, ¿no? De lo que había ocurrido en México, el hecho de que la Policía Nacional tuiteara diciendo que era misión cumplida haber detenido a Humberto Moreira en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Lo interesante aquí, Belén, es que otra vez, y creo que esto es parte de la desilusión que viven muchos mexicanos, otra vez un político del que se sospechaba mucho, del que se sospechaba lavado de dinero, del que se sospecha muchos problemas de malversación de recursos. Hay que recordar, Belén, que tomó un estado como Coahuila con 1,700 millones de deuda y lo dejó con 32,000 millones. Tremendo. Es decir, una cifra que es verdaderamente para atemorizar a cualquiera. Y otra vez sucede este tipo de casos en donde en realidad las detenciones y el ajuste de cuentas se da afuera de nuestras fronteras. Y creo que eso es lo que termina, Belén, desilusionando mucho a buena parte de los mexicanos, que ven que en realidad la justicia en México no le aplica a los políticos, que al parecer hay ciertos gobernantes que están por encima de la ley, que la impunidad alcanza de forma muy clara a la clase política, y creo que al final es lo que genera todo este debate, ¿no? Cómo en España, por un proceso que es menor, es decir, por un delito que yo diría que es menor de origen, el hecho de que transfiera una cuenta en España 200,000 euros, que es una cifra importante, claro, pero al final no tiene nada que ver ni con lo que hizo como gobernador, ni con lo que ha hecho como funcionario público. Es decir, no hay ningún tipo de ajuste de cuentas aquí en el país. Creo que vendrá en el segundo proceso y de acuerdo a lo que ha dicho la Policía Nacional y la Audiencia Nacional e incluso el juez que por cierto es un juez muy competente, Santiago Pedraz, que es el juez que le tocará de la Audiencia Nacional, pues parece que van a ser entre 5 o 6 años lo que pida el Ministerio Público en España, que es el caso de la Fiscalía, lo que pida contra Humberto Moreira. Antes de irnos a la pausa, Enrique, nada más dejar el dato sobre la mesa. No es el único exgobernador que está siendo investigado. Hay al menos 14 gobernadores mexicanos que durante los últimos 15 años han cometido alguna irregularidad en el uso del erario. Según un reporte de la consultora Integralia, que está dirigida, por cierto, por el exconsejero presidente del IFE, Carlos Ugalde, de la cifra global de estos 14 gobernadores investigados, 52.92% fueron por peculado, 23% por lavado de dinero, 17% por asociación delictuosa y 5% por extorsión. ¿Pero cuántos están en prisión? Ahí está el tema, ¿no? Habían detenido al de Aguascalientes. En su momento a Reynoso Femat. Pero de ahí en fuera, ninguno otro, ¿no? Entonces, habla de la impunidad en el país, claro, digamos, en contrasentido de lo que sucede en otros países como España, ¿no? Ningún partido se escapa. Ningún partido se escapa, pero sí creo que nos habla de un problema institucional y estructural que está por encima incluso del debate partidista. Totalmente. ¿No? Ahora, solo para terminar con el juez, sí dejar muy claro que es un juez que se mete en muchos temas internacionales. Es decir, es alguien que está vinculado, por ejemplo, a los casos de Efraín Ríos Montt en Guatemala, está vinculado a temas como el Tíbet, es decir, estamos hablando de un juez bastante competente. Bueno, pues también ya tendremos oportunidad de hablar más a detalle de la figura de este juez. Enrique, hacemos una pausa. Regresamos con nuestros invitados. Estamos de regreso en Perspectivas, gracias por seguir con nosotros y presentamos a dos analistas, investigadores, académicos que nos acompañan esta noche aquí en Perspectivas para platicar de una agenda pública que está repleta de muchísimos temas. Vamos a conocerlos, son Jorge Rocha y Juan Carlos Núñez. Jorge Rocha Quintero es doctor en Estudios Científicos Sociales por el ITESO, profesor investigador en dicha casa de estudios. Jorge Rocha es también un asiduo comentarista de temas políticos y sociales en medios de comunicación. Juan Carlos Núñez Bustillos es comunicólogo por el ITESO. Estudió el máster en periodismo que ofrecen en colaboración la Universidad Autónoma de Madrid y el periódico El País. Fue defensor del lector en el diario Público Milenio y ha sido profesor en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara. Juan Carlos Núñez, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Jorge Rocha, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y feliz año. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Gracias. Feliz año a todos. Juan Carlos, un primer comentario que nos quieras hacer sobre la detención de Humberto Moreira. Pues que es terrible que ocurra fuera del país, cuando había elementos
desde hace tiempo denuncias, señalamientos muy concretos de unas irregularidades que llegaban digamos, de una manera tan burda que implicaban falsificación del diario oficial para aprobar deuda y demás, ¿no? Y que es un poco el reflejo de la impunidad, bueno, no un poco, mucho el reflejo de la impunidad en el país, ¿no? Si 98 o 99% de los crímenes permanecen impunes, pues ¿por qué no habría de ser? Lo que parece natural, pero es terrible. Y más siendo un gobernador, ¿no? Y un expresidente del PRI. Exacto, parte de quien levantó la mano en su momento a Peña Nieto. Jorge, ¿qué opinas? Pues mira, obviamente es un golpe político muy fuerte para el presidente. Recordemos que él era precandidato del PRI cuando Moreira era presidente de ese partido. Exacto. Entonces, obviamente es algo que salpica. Además, le viene muy mal al presidente porque hace una semana estaba con lo del Chapo, ¿no? Que ya platicaremos. Y exactamente a la semana pasa lo de Moreira. Habrá que ver si ese va a ser el camino por el cual desafortunadamente, pero también afortunadamente, los políticos corruptos en México empiecen a ser realmente investigados y sancionados en su caso, ¿no? Digo, sería dramático, concuerdo con lo que dice Juan Carlos, de que sea fuera del país, pero ahora sí que si por lo menos es afuera, pues que lo sea, ¿no? Probablemente, y ojalá estemos que sea el primero de varios que empiecen a investigar por este tipo de cosas. Ahora, en un país donde la hermana del rey está siendo juzgada, está siendo juzgada directamente, ya la investigación terminó. Ahora, Jorge y Juan Carlos, me gustaría preguntarles, el PRI lo primero que dijo es, este es un tema de personas y no de instituciones. ¿Realmente estamos hablando de un tema personal de unos políticos o sí estamos hablando de una corrupción institucionalizada, Jorge? No, desde mi punto de vista, por supuesto que es algo que se sospecha que es institucional, porque lo de Moreira no es el único caso. Sabemos de situaciones de gobernadores que también han tenido señalamientos de muchos tipos. Moreira no es el único, por supuesto que sobresale, porque desde hace ya algunos años también algunos de sus colaboradores más cercanos ya tenían también investigaciones en Estados Unidos, ¿no? Recordemos el tesorero del Estado. Sí. Entonces eso ya, digamos, ya estaba dicho, pero hay otros más gobernadores que también hay casos donde han aumentado las deudas de los estados de manera exorbitante, donde se habla de que no cuadran las cuentas y luego se las limpian los congresos. Es decir, no es nuevo y tendríamos que empezar a ver que otro tipo de funcionarios de este nivel empezaran a ser juzgados. Y no solo gobernadores, también secretarios de Estado. Claro. Y por supuesto que también presidentes, ojalá. Que es uno, digamos, de los pendientes que está todavía, al menos aquí en Jalisco, los señalamientos que se hicieron hacia la administración de Emilio González Márquez y que hasta ahora pues han quedado en esos señalamientos, Juan Carlos. Sí, y que es parte de lo que decíamos hace un momento del uso político de la justicia. Finalmente los gobernadores que van cayendo o los funcionarios como o líderes sindicales como la Quina o el Bester caen en momentos políticos y entran o salen de la cárcel según las conveniencias políticas. Está el caso de Escobar, del Partido Verde, a partir de las denuncias de corrupción, de compra de votos en el Partido Verde, hay orden de aprehensión, hay todo, y finalmente no pasa nada. No sucede. Ahora, bueno, antes iba a caer el de la FEPADE que Escobar. ¿Sí? No, y fíjate, recordemos que en otros países una de las variables claves para empezar a atacar el tema de la delincuencia organizada fue cuando empezaron todos los políticos que estaban inmiscuidos de alguna u otra manera en estos negocios que empezaron a ir a la cárcel. Claro. Esa fue la variable clave, no era meter más policías, no era comprar más armas, no era ir de frente contra estos. Un tema central que ha aparecido en todos los países es cuando los políticos vinculados con estos temas empezaron a irse a la cárcel. Ahí está Colombia, ¿no? El caso. Exactamente. Y Italia también. Por supuesto. Irlanda también es otro caso. Y ojalá que en México entremos en esa, digamos, espiral positiva. Ojalá. ¿No? Bueno, eso es lo Eres muy optimista. Sí, ¿verdad? Bueno, precisamente un caso que también nos dio como un poco de aire y de oxígeno o de esperanza de que en México podría empezarse a hacer bien las cosas en materia judicial fue la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y es precisamente otro de los temas que queremos hoy abordar esta noche con ustedes, pero desde el punto de vista mediático.
En torno al caso, ha habido distintas aristas, una de ellas, una entrevista que se publica, más bien un reportaje que se publica en la revista Rolling Stone, una entrevista que realiza el actor estadounidense Sean Penn, y todos estos elementos que ya se han convertido prácticamente en una novela. Bueno, ya dijo ¿no? Arturo Pérez Reverte que la quiere escribir, ¿eh? Pues sí, hay materia. Hay materia con la Reina del Sur. Juan Carlos, primera reflexión en torno a esta cobertura que se ha hecho por parte de los medios. Creo que es parte del proceso que llevamos mucho tiempo viendo en los medios de comunicación de la espectacularización de las noticias. El periodismo se ocupa de hechos o tendría que ocuparse de hechos novedosos de interés público, pero el interés público no es necesariamente lo interesante. Por supuesto que habrá que buscar hacer esos temas interesantes. El interés público tiene que ver con lo que te atañe en tanto miembro de una comunidad. Y entonces la cobertura en torno a la detención del Chapo y lo que ha seguido tendría que estar más en cuáles son las consecuencias, los impactos, la manera de que operó el propio Chapo con las autoridades. Las redes políticas. Las redes políticas y no tanto en la parte del romance. Hay una parte del romance que obviamente es de interés público en sentido de que te permite establecer vínculos si había posibles negocios, pero no es necesario ver toda la Ahora, historia. Juan Carlos, es un anzuelo, y ahorita también para que nos dé su opinión, Jorge, el hecho de que el gobierno federal, los sistemas de inteligencia filtren los chats de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán, ¿no es también un anzuelo para que los medios vayan por ahí en lugar de entrarle a otros debates? Me parece que sí, y que los medios caen muy fácilmente en eso, ¿no? Tendríamos que estar haciendo otro tipo de preguntas en los medios de comunicación. Claro. Fíjate que para mí un tema central es analizar la estrategia de comunicación política del gobierno federal. O sea, sabemos que termina Peña Nieto con un problema de legitimidad muy fuerte el año pasado. En julio había caído su aprobación al 35%. El más bajo de la democracia. Del más bajo que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Sí, sí, sí. Y en diciembre tuvo una ligera recuperación al 39%, pero de ahí no se ha levantado. Es decir, no ha podido superar la barrera de los 40%. Y obviamente el año, como ya lo sabemos todos, lo empezamos muy mal con el tema del dólar arriba, con el tema del petróleo en sus mínimos históricos también de precio. Con un aumento de salario que es verdaderamente escandaloso, ¿no? De menos de 3 pesos, el salario mínimo. Entonces el inicio de año es muy malo con esta lógica de legitimidad. Entonces al gobierno de la República le urgía un momento, digamos, de refrescar la imagen del presidente. Y entonces empieza esta estrategia mediática, ¿no? Empiezan con el tuit, que todo el mundo retuitea, y el de la misión cumplida, que ahora ya se hizo viral. Ya se revirtió. Sí, aparte, ya se revirtió. ¿No? Luego viene la conferencia de prensa en la tarde. Es decir, con los aplausos. Con los aplausos. Entonces viene, digamos, hay toda una estrategia de comunicación pensada y que va incluyendo esta dosificación de cosas para seguir manteniendo el tema en una lógica que al gobierno de la República le conviene. Entonces los medios están haciéndole el papel al gobierno, porque tú ves, por ejemplo, con qué columnista filtra qué cosa, ¿no? Con el caso de Carlos Loret de Mola en específico, exacto, la operación esta. Exacto. Después, ¿a quién le filtra los chats? A Milenio en particular. Es decir, parece que está clarísima para el gobierno federal su estrategia, pero los medios solo hacen eco de eso. No hay ningún debate mucho más importante. Desafortunadamente, y por supuesto que ahora lo que estamos viendo son cortinas de humo. Para mí eso es lo que está sucediendo en el ámbito de espacio público. Pero el gobierno está generando esta estrategia que además está muy bien pensada, porque eso, ponen una cosa, la avientan, después la otra, luego los chats, luego las entrevistas. Ya todo el mundo está, y luego lo de que la PGR va a citar a Kate del Castillo. Es decir, nos van dando como una nota casi diaria. Sí, sobre Kate. Sobre Kate o sobre, lo del Chapo, esto de del implante, por Dios, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Van poniendo asuntos donde obviamente el tema se desvía yo creo que bajo el interés del gobierno de la República. Los muchos medios, coincido con Juan Carlos, que se van con la finta, y el tema central, que es el de que el problema de seguridad pública no se va a resolver con la recaptura del Chapo, de eso no se está hablando, y tampoco del entorno económico 2016, que va a ser muy complicado. Sí, a mí se me hizo muy simbólico, Juan Carlos, que
Hoy estaba leyendo La Jornada en la mañana y hasta la página 14 venía una nota que para mí era importantísima, que era la iniciativa que va a presentar Miguel Ángel Osorio Chong para hacer cambios en el sistema penitenciario y en donde hay muchos problemas de derechos humanos también involucrados. Es decir, en un periódico como La Jornada, que suele darle peso a ese tipo de cosas, ¿no? Tan desviado está el debate público. Sí, y que justamente los medios son una arena de debate público. La información que se publica en los medios tendría que ayudar a las personas, a los radioescuchas, a los televidentes, a entender mejor el entorno y poder situarse frente a él. Ver 15 minutos de una balacera, ¿en qué nos ayuda a entender el fenómeno? Claro. Ahora, Juan Carlos, en ese sentido, la entrevista de Sean Penn, ¿tú la harías, no la harías, tú que has hecho periodismo? Yo creo que hay que hacerla. El tema es cómo hacerla y cuáles son las condiciones que se pactan. Obviamente era difícil que el Chapo accediera a hacer una entrevista abierta con todas las preguntas, pero ahí la parte del pacto de la entrevista y el para qué hace la entrevista ayuda a establecer cuál es el objetivo y qué tipo de preguntas vas a plantear a partir de ahí. Vamos, un corte en perspectivas y seguimos platicando sobre estos temas, la cobertura mediática en torno al Chapo Guzmán. La eficacia de golpes mediáticos como la captura del Chapo está sobreestimada en una buena parte de la opinión pública. Recordemos que en la primera captura de El Chapo, la del 2013, el trofeo político le duró un suspiro al presidente de la República. Tras la hazaña, la discusión de la reforma energética y la reforma fiscal lastimaron innegablemente la figura de Enrique Peña Nieto. Capturar al Chapo no significó más de 2 puntos porcentuales en su aprobación, y tampoco fue un somnífero para que los mexicanos olvidaran los grandes problemas nacionales. Así, otra vez los conspirólogos olvidan que estos golpes mediáticos son cada vez más ineficaces, no son útiles para cambiar la percepción sobre un gobierno y el margen de maniobra política que otorgan es momentáneo. Los quinazos siguen desatando seducciones entre la clase política, pero no son ninguna cortina de humo para esconder ningún problema nacional. Estamos de vuelta en Perspectivas platicando esta noche sobre la cobertura mediática en torno a la recaptura del Chapo Guzmán. Y antes, perdón, que antes de irnos a la pausa, precisamente estábamos con Juan Carlos sobre esta pregunta que yo creo que nos la hemos planteado a lo largo de los últimos días la mayoría de los periodistas. Si estuviéramos en el lugar de Sean Penn, ¿haríamos o no la entrevista? O simplemente si nos la ofrecieran como lo que pasó con Julio ¿no? Scherer en su momento también, ¿no? Exacto. Sí, en toda entrevista hay un pacto entre el entrevistado y el entrevistador, el que sea. Entrevistes a un vendedor de cacahuates o al presidente. Exacto. Quiere decir que hay, en principio, cierta disposición de ambas partes a dialogar en torno a un tema. Y normalmente se establecen cuáles son los criterios, a veces implícitamente, de ese encuentro. Pero es muy importante, en términos periodísticos, ponderar con cuánta libertad vas tú a hablar. Porque si no, vas a estar demasiado coartado, entonces la entrevista habría que ver si tiene sentido. Utilidad pública, ¿no? Si tienen tantas condicionantes que las preguntas básicas no las vas a poder hacer, pues entonces, ¿para qué hacemos la entrevista? Entonces, al final tiene que ver con esas condiciones que pueda el periodista poner sobre la mesa, para que la entrevista sea útil. Exactamente. Para saber que al menos cierta parte de la información puede ayudar a la gente a comprender mejor. Digo, lo de Sean Penn es un encuentro, no es una entrevista, ¿no? Es más un diálogo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, sí, porque ahí están las preguntas básicas fuera. Exacto, no nos dice mucho más. No quiere decir que todas las otras preguntas no tengan sentido. Algunas creo que pueden ser interesantes, pero las fundamentales, esas no estaban. No sé qué opinas, Jorge, pero a mí me quedó el sabor de boca cuando la escuché, como que era una excelente oportunidad para que el Chapo justificara su condición de delincuente, ¿no? O sea, que lo hizo porque no había otras oportunidades. Es decir, me parecía mucho más para lavar la imagen de un capo. Es que fíjate, para mí el problema de lo que sucedió, que también coincido que es un encuentro, más bien una plática, es, en primer lugar, digo, obviamente Sean Penn no tiene el oficio de un periodista. No se le puede exigir eso. O sea, en todo caso, por ejemplo, Julio Scherer, por supuesto que lo tenía, pero Sean Penn no lo tiene. Ese es por un lado, y obviamente eso se ve en la entrevista, en la deficiencia, en el encuentro, más bien dicho. Y la otra es que tampoco el señor Penn tiene claridad sobre el contexto político y de seguridad del país.
Obviamente él sabe lo que le llega a Estados Unidos sobre lo que está pasando en México. A lo mejor puede tener una visión más o menos crítica del asunto. Claro. Sin embargo, por supuesto que también el tipo de preguntas que haces de alguien que es una persona, digamos, medianamente enterada. Por supuesto que en estos casos, como una personaje de este tipo, hubiera sido mucho más provechoso el poder entrevistarlo con alguien que realmente supiera de lo que está pasando en este país. Yo creo, digo, ahora sí que no desde la cuestión periodística, sino académica, que sí hubiera sido interesante tener esta entrevista, pero eso, con condiciones distintas y sobre todo con un perfil obviamente diferente, ¿no? Un periodista consagrado, yo creo que eso hubiera sido importante, y que además conociera a detalle el tema del tema de la delincuencia organizada y de la seguridad en este país, ¿no? Entonces, Claro, incluso se vale, pero no como lo hizo Sean Penn, ¿no? Sí. No, y lo que tú decías es muy difícil porque las preguntas importantes, obviamente que él no las iba a aceptar. Entonces ahí sí viene la Y pregunta. aparte la intención original parece de la entrevista es mucho más hacerle como un perfil biográfico para una película que no sabemos exactamente cuál es el objetivo de la película, ¿no? Exacto. Si era Sí, hablar bien de él, no sabemos, ¿no? y además hay un ingrediente adicional que lo acaba de revelar Sean Penn en estas entrevistas que ha dado recientemente y que dentro de los acuerdos o del pacto que se hizo para que el Chapo aceptara este encuentro fue que le iban a enviar a él primero la crónica que se iba a publicar, el resultado de este encuentro, y si no la avalaba el Chapo, no se publicaba. Algo que en periodismo me parece que sería impensable, ¿no? Impensable, Claro. salvo casos excepcionales como Claro, la entrevista como con el el Chapo, que es así o no es. Pero otra vez, si de entrada no hay las posibilidades de hacer las preguntas que vienen bien, pues entonces sí viene... Es que sabes que de hecho un buen entrevistador desde ese momento dice, ¿para qué me reúno? No tiene voy a ningún sentido. O sea, no tiene sentido tener el encuentro, ¿no? Es lo que pasa muchas veces también con los off the records, ¿no? Voy a ir contigo y te voy a contar toda, pero no publiques nada. Bueno, a veces eso te sirve de pista, te sirve de contexto, pero en términos periodísticos dices, bueno, pues para contarme su vida mejor cuéntesela a otra persona, ¿no? Si me la cuentas a mí, en algo tendré yo que poder aprovecharla en términos periodísticos. Exacto. No a mi persona, sino en el servicio público que implica el periodismo. Totalmente de acuerdo. Jorge, en términos de eficacia, ¿estos golpes mediáticos son realmente eficaces para cambiar la percepción sobre un gobierno? No, yo creo que no, y cada vez menos coincido con lo que se decía en la cápsula, ¿no? Yo creo que tenemos ya una ciudadanía, aunque se sigue teniendo muchas deficiencias de cultura política, lo que tú quieras, y que la gente se informa poco, pero lo que hemos visto como comportamientos de protestas electoralmente, la abstención, toda digamos, la conjunción de estos elementos, lo que te dice es que la gente ya no se la cree. Exacto. Ya no se la cree tan rápido. Y fíjate, y qué bueno que tocas este tema, porque en redes sociales fue muy evidente este rechazo. Es más, se puso en duda el tema de que si lo habían agarrado, es más, que si había salido alguna vez, que si lo habían capturado y que si... Que si era él. Que si era él. Exacto. O sea, el haber puesto en duda todo esto, de lo que te hablo es que la gente ya no se la traga. De hecho, yo todavía con gente, amigos ahí en la universidad, me preguntaban, oye, ¿y de veras si era el Chapo el que agarraron? Estoy hablando de gente que está en la universidad, ¿no? Entonces, de lo que estoy hablando es eso, ¿no? Que ya la gente ya no se la traga, y creo que ahí los asesores de comunicación política no están dando en el clavo. Claro, si su objetivo es distraer la atención hacia otros temas y hacia el chisme y el affair del Castillo Guzmán, entonces logran el propósito. Si creen que con eso van a revertir la mala imagen de Peña Nieto, yo creo que están en un grave error. Sí, es que revisaba las encuestas de la detención, la primera de Peña Nieto, al Chapo Guzmán, y le dio un par de puntos porcentuales y se le cayó rapidísimo con la discusión de las reformas. Ya no parecen tan eficaces, ¿no, Juan Carlos? Los quinazos anteriores, ¿no? No, porque además vemos lo que pasa después, ¿no? Lo que decíamos al principio a propósito de Moreira. Bueno, sabes que lo van a detener porque les viene bien en este momento y luego quién sabe si vaya a salir y a los otros no les hace nada. Entonces ya no te la es tan fácil, no es tan efectivo. A pesar de que están intencionando la parte emotiva del tema, ¿no? Casi te daban ganas de aplaudir cuando veías ahí a los soldados en el manejo que hicieron de la información, buscando eso, una conexión afectiva
que no se puede lograr tan fácilmente con una cuestión más racional. Y en este pues, ambiente de creer o no creer lo que ha venido ocurriendo, resulta también hasta, pues no sé si un golpe de suerte para el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, el ingrediente Kate del Castillo, porque si no hubiera existido este encuentro previo, estos diálogos, el tema, ¿no? Exacto, o sea, hubiera sido la detención y quizá pues 2, 3 días más y se han cerrado. Ahora, Jorge, y en ese sentido, ¿por qué también a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo creer en la versión oficial? Porque yo estaba viendo, digamos, opinión pública comparada, y si bien en todos lados el gobierno suele mentir y por lo tanto la gente tiene desconfianza en los gobiernos, en México es tremendo. Todos los temas, desde la muerte de Colosio hasta lo que pasó con el cardenal, pasando por los 2 secretarios de Gobernación en el tiempo de Calderón, en todas, la mayoría no creen la versión oficial. No, lo que pasa es que las versiones oficiales, para empezar, son inverosímiles. Bueno, Ayotzinapa, ¿no? Para empezar, es decir, lo que se ha construido, tú ves los grandes relatos gubernamentales sobre algunos hechos fundamentales, nadie los cree, la del 68 nadie, exacto, porque son inverosímiles, para empezar. O sea, ni siquiera te la crees. Bueno, lo de Ayotzinapa ya fue, digamos, el acabose, ¿no? Entonces la gente tiene una historia de unos 4 décadas de que te dicen que ya saben que pasa esto. Por supuesto que 4 décadas no las reviertes con un trabajo de este tipo. Ahora, el problema es que también la gente no distingue a la clase política como por partidos ni por cargos. Entonces, al final del día, los poderosos. Todo lo que ves es, los políticos todos nos han mentido. Todos, absolutamente. En todos los casos, en los temas importantes, ¿no? Nos dijeron que iba a haber una buena economía y tenemos 30 años que no ha pasado. Nos dijeron que el tema indígena se iba a resolver y no se ha resuelto. Nos dijeron que México iba a ser del primer mundo y estamos en el peor de los mundos ahora. Nos dijeron que iban a darnos seguridad y estamos con una peor inseguridad. Es decir, la experiencia cotidiana de las personas se ha encargado de decirnos que las versiones oficiales son normalmente interesadas y falsas. Y creo que un componente adicional es que también creo que hay una crisis de credibilidad de los grandes monopolios. Sí. O sea, tanto las grandes televisoras también han perdido mucha fuerza y mucha credibilidad, porque ya se sabe que están respaldando estas versiones oficiales que poco sustento tienen en los hechos. Entonces, al final del día, mucha gente no tiene acceso a otro tipo de medios y lo que dice es, bueno, estos me dicen y estos me están diciendo esto, o sea, las grandes televisoras. Por el dólar, ¿no? Exacto, y entonces lo que quieren es desviar la atención, ¿no? Y la pregunta inmediata es, ¿qué están ocultando? ¿Qué me están escondiendo, no? Claro. Sí, y la debilidad del Poder Judicial y de los procesos judiciales y de justicia lo ponen también en jaque permanentemente. Cuando el propio gobierno va cambiando las versiones de un mismo hecho. Recordemos cuántas versiones hubo del caso Colosio emitidas por el propio gobierno. Cada fiscal que llegaba volvía a empezar. Decías, bueno, ¿cuál es la seriedad de un sistema de impartición y de investigación, de impartición de justicia y de investigación que te puede ir dando elementos de qué pasó? Y de hecho, fíjate que lo grave es que al final de algunos hechos la gente termina creyendo más en las películas que se hacen a posteriori del asunto, ¿no? Claro. Entonces tienes la de Rojo Amanecer o la de Colosio, donde dices tú, sí, yo creo que es más cierto lo que dice la película que lo que me platicaron. Solamente 12% cree al día de hoy en que Mario Burto asesinó a Colosio digamos, sin ninguna orden de nadie. No, y tenemos otros casos, ¿no? El propio caso 22 de abril, también como la historia oficial nunca fue creída, incluso fue hasta ridiculizada, ¿no? El caso Ruiz Massieu con la PACA y con todo eso, ¿no? La vidente buscando restos y tal. Y luego, por ejemplo, ya más reciente, la misma investigación de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, ¿no? O sea que son historias que se repiten y que le ha restado la credibilidad al gobierno, que luego nos preguntamos por qué no esto cree tiene nadie, una parte positiva de que hay una ciudadanía crítica, que no se traga todo, pero también una parte negativa, de que no hay ninguna narrativa que los ciudadanos compren de sus gobiernos. Y eso también genera problemas, ¿no? Sí, y que volvemos a lo del principio, a la impunidad. Si tú todos los días en un juzgado que te estás peleando por una renta o por una multa, sabes que el que gana es el que tiene más palanca o el que paga más, pues ¿por qué no va a ser así allá arriba también? Vamos a un corte y seguimos en Perspectivas.
Estamos de regreso, esto es Perspectivas. Muchas gracias a usted por seguirnos y también por sus comentarios, opiniones, que hemos recibido, por cierto, muchos a lo largo de las últimas semanas. Les queremos agradecer que estén muy al pendiente de los programas de Perspectivas. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando para traerles cosas como los invitados de hoy, no cosas, sino personajes interesantes con temas pues, de la vida política, local, nacional e internacional. Y precisamente hablando de temas locales de interés, vamos regresando al tema local, hace unos días se cumplieron los 100 primeros días de la administración de los alcaldes en Jalisco. Y particularmente hemos centrado la atención hoy para el debate de los alcaldes en zona metropolitana. Y si lo queremos focalizar más, los alcaldes emanados del Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, sobre todo, aunque también Tonalá, ¿no? Exactamente. Juan Carlos, ¿cuál es la primera reflexión que harías sobre estos primeros 100 días de gobierno? Bueno, los primeros 100 días creo que es algo también que se ha empezado a poner de moda. Cuando yo empecé de reportero, esas cosas no se usaban, ¿no? de los 100 días. Creo que son solamente un símbolo que habrá que esperar más tiempo para ver cómo van cuajando, pero que sí pueden empezar a dar ciertas pistas de por dónde va a ir. En el caso de Guadalajara creo que es clara la intención de Alfaro de marcar un antes y un después, con las consecuencias que eso va a tener también políticas y por supuesto para los ciudadanos. Claro. Jorge. Mira, los 100 días, digo, yo cada vez estoy más convencido que no sirve para gran cosa. Digo, si es un referente, en este caso, por ejemplo, coincidió en que entraron, es el fin del año y empieza un nuevo año. Entonces, digamos que hay empiezan con nuevo presupuesto, etcétera. O sea, que hay otros elementos, pero creo que valorar un gobierno en 100 días, y además con las complicaciones con las que los toman, ¿no? Los 100 días. Es muy complicado. Sin embargo, bueno, yo podría decir que efectivamente, bueno, Alfaro, yo lo decía hace rato, se ha va a convertir el presidente del orden, ¿no? De poner en orden todo lo que él cree que hay que poner en orden, ¿no? Habrá que ver si efectivamente ese poner orden es lo que necesita la ciudadanía. Creo que en el caso de Alfaro así es. En el caso también de Lemus hay otro, digamos, quiso dar la imagen de mucha inversión en el municipio de manera rápida. Creo que esa es una parte importante. Bueno, tuvo este conflicto interno con su director de comunicación social, Consul de la Cueva, que ahí, bueno, generó obviamente nubarrones. Tuvo conflicto interno por su conflicto externo. Exacto. De la Cueva. Sí, tuvo nubarrones en la opinión pública. En el caso de Tlajomulco parece que ahí sí todo como que camina más fácil, ¿no? Más planchado. Más planchado todo. Además, yo, bueno, creo que Uribe es uno de los mejores administradores públicos que tenemos ahora, hoy por hoy, digo, fuera de que es de MC, creo que es una persona que sabe hacer bien las cosas en general y no se mete en problemas. Y obviamente la administración que yo creo que ha sufrido mucho más complicaciones es la de Tlaquepaque, ¿no? Sobre todo porque lo que se ha visibilizado es conflictos internos fuertes, ¿no? Donde no sabes exactamente ya quién se está peleando contra quién. Sí. Si es efectivamente la alcaldesa frente al PRI o si hay también un tema de golpes al interior dentro del propio MC a la alcaldesa. Entonces ahí hay... Con las dos. Con las dos juntas. Ahí hay un escenario muy complicado que no ha permitido que Tlaquepaque realmente empiece a avanzar, ¿no? Yo creo que estos 100 días parece como que están al inicio de que tomaron la administración. Entonces yo creo que sí hay diferencias al respecto. Vuelvo a repetir, yo digamos que le pondría la mayor palomita a Uribe en términos de administración pública, luego pondría a Alfaro, a Pablo Lemus y al final obviamente a María Limón. Ahora, algo que sí, Juan Carlos, creo que nos queda claro a todos, es que después de una administración que no comunicó nada, por ejemplo en el caso de Guadalajara como la de Ramiro Hernández, pues ahora se comunica todo. Es decir, todo es todo, ¿no? Es decir, cada lunes hay una conferencia de prensa, las redes sociales son una parte clave de la comunicación gubernamental. ¿Cómo ves ese cambio en relación a los gobiernos del PRI, en particular el de Ramiro Hernández, con el de Enrique Alfaro? Yo, por supuesto, prefiero la comunicación que aunque sea mucha es mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre es mejor. Sí, completamente. Ahora, esa comunicación, volvemos un poco al tema anterior de cuál es la diferencia entre comunicación y propaganda. Exacto. Y creo que hemos visto en los gobiernos municipales, estatales y federales que confunden la comunicación social, la comunicación pública, que es un deber
de las autoridades ejercer con la propaganda. Y las oficinas de comunicación social se convierten en oficinas casi siempre de propaganda, de cuidar la imagen del candidato, de preocuparse más por la corbata y el peinado que por generar espacios de comunicación con los ciudadanos. Claro. Jorge. Mira, yo lo que creo al respecto, bueno, quiero señalar algo que se me había olvidado con Alfaro. Hay un tema de seguridad, de cifras de seguridad que se supone que en estos meses aumentó. Sí. Ahí sí yo creo que hay un problema con el ayuntamiento. Y en esto que decía Juan Carlos, sí creo que Alfaro de repente sí cae en un exceso de comunicación que va a terminar hartando a la ciudadanía. Sí. Son demasiados temas a la vez. Lo que pasa es que ahí tendrían que elegir qué es lo más importante y qué es lo que realmente la gente quiere saber. Que hay un debate interno en el Movimiento Ciudadano también sobre eso, ¿no? Sí, si comunicar demasiado o solamente algunos temas específicos. No, lo que pasa es que tendrían que comunicar lo que efectivamente resulta trascendente para la ciudadanía. Por ejemplo, hay temas de cuestiones internas del municipio. Institucionales, ¿no? Que a la gente ni le va ni le viene. Sí, los espectaculares puede ser un buen tema para comunicar, pero no una sesión de comisión de cabildo, ¿no? Que de pronto es más arenosa, ¿no? Sí, y que sacan informes de todo, los informes de los 100 días de todas las comisiones, que eso ya al final del día a la gente ya medio ni le importa, ¿no? Claro. Yo creo que tendrían que ser temas más estratégicos, elegir, a lo mejor la política tendría que ser yo informo, pero cada mes de temas distintos, acumulándose toda la idea, digamos, la estructura municipal. Y también hay que señalar que hay instancias del gobierno de Alfaro y de otros de los que no sabemos gran cosa, ¿eh? Claro. O sea, hay como una sobreinformación de algunas instancias. Completamente. Y de otras seguridad, por ejemplo. Exacto, seguridad, pero otras donde yo no he escuchado nada prácticamente, ¿no? Tendría que eso ser mucho más equilibrado. Ahora, Jorge, Juan Carlos, ¿qué tanto ven, en el caso de Enrique Alfaro en específico, que se estén tomando decisiones estructurales sobre el municipio y sobre las condiciones de vida de los tapatíos, o solamente se está reaccionando a algunos temas? Por ejemplo, en el caso de seguridad, Alfaro en campaña prometió más prevención, cambiar el modelo de seguridad, y siento que las primeras reacciones han sido salidas policíacas, vamos a meter más policías para resolver problemas, es decir, ¿qué tanto están resolviendo problemas estructurales y no solamente reaccionando ante los problemas que tiene el municipio? Yo creo que poco estructural. De hecho, hay problemas estructurales que superan por mucho al municipio. El tema de los ambulantes, bueno, es necesario ordenarlos, pero eso no va a resolver el problema. El tema de las medicinas, bueno, hay un mercado para ese tipo de medicinas, de gente que no puede acceder a medicinas por otra vía. Seguramente lo que va a pasar es que se van a mover a otro lugar. El tema de las banquetas y cómo el municipio no solamente en protege el espacio público, digamos, claro. En uso de sus atribuciones logra eso, sino que eso tiene que ir acompañado de una serie de medidas estructurales que rebasan al municipio. Es decir, el tema de los colomos, por ejemplo, se dice que es para alentar el transporte público. Sí, pero si no hay un transporte público ni hay nada que vaya hacia allá, pues lo único que vas a hacer es que los que van a ir a los colomos van a seguir yendo en coche y van a pagar 20 pesos. Los que tienen un poquito más de dinero, ¿no? Los que pueden. Exacto. ¿No? Y los otros se buscarán otra vía, pero no hay una solución en conjunto. Mira, yo lo que estoy esperando no solo de Guadalajara, sino del resto de los municipios metropolitanos es su plan su plan municipal de desarrollo, que entiendo que tienen que entregar en un par de meses más, mucho. A los 6 meses, ¿no? Pero es lo que tendríamos que ver, qué diagnóstico tienen, cuáles van a ser las prioridades, porque ahorita son acciones más reactivas, yo creo. Y reactivas que además son mediáticas, ayudan a la propaganda, cosa que es normal, ¿no? Pero yo lo que sí quisiera ver es cuáles van a ser los problemas centrales en sus diagnósticos y cuáles son las estrategias de largo plazo, además entendiendo que todos estos tienen posibilidad de reelección. Entonces tendrían que estar planteando un plan, ahora sí de a de veras, de 6 años, no como antes lo hacían de, bueno, te voy a hacer la proyección 2010-2050, que era obviamente una vacilada. Claro. Ahora sí hay posibilidades reales de estar planteando un plan municipal de desarrollo a 6 años, y eso es lo que yo quiero ver, porque efectivamente ahí es donde vamos a ver si estos municipios le van a entrar a los temas de fondo
o se van a quedar en cuestiones de relumbrón. Yo quisiera regresar al tema que ya planteabas, Juan Carlos, el de si realmente es una difusión de información o propaganda por parte de la figura o de las figuras de los alcaldes. Y quisiera agregar un ingrediente. Hoy la revista Proceso publica un artículo muy interesante en torno a la empresa denominada La Covacha, que es con la que ha venido trabajando Enrique Alfaro desde que era alcalde de Tlajomulco, y a la cual, según este reportaje, pues en menos de 5 años le han otorgado créditos pues por arriba de 10 millones de pesos. Contratos, ¿no? Contratos, dije. Créditos. Contratos. Contratos por más de 10 millones de pesos. Y en ese sentido, ¿hasta dónde realmente pues están utilizando los recursos del erario en la propaganda o en la difusión de la figura de los alcaldes más allá que en lo que tiene que hacer, ¿no? Informar a los ciudadanos? Sí, y eso es algo que además con el pretexto de la comunicación constante y inmediata de la que nos insisten los comunicadores y los medios de que hay que estar tuiteando todo el día y porque si no, no existes, pues eso da el pretexto perfecto para cualquiera que quiera estar todo el día poniendo Twitters y Facebook, cuando el ciudadano común y corriente no está al pendiente de todas esas cosas que decían, y cuando los debates que tendríamos y que los medios de los cuales tendrían que informarnos, son de los entretelones de la política donde se van tomando las decisiones que se iban afectando. ¿Por qué estas decisiones? ¿Por qué no otras? Claro. Como en una comisión del Congreso se decide una ley antes de ponerla ya en el Pleno, ¿no? ¿Qué intereses jugaron ahí? ¿Cómo se negoció? Claro. Y mira, un tema ahí que me parece central, que va más allá de lo de Alfaro y que incluso incluye al gobierno del Estado, es que yo creo que en Jalisco ya se necesita una regulación de presupuestos asignados a comunicación para todos los niveles de gobierno, para gobierno del Estado, para gobiernos municipales. Es decir, ese rubro yo creo que ya no puede quedar a la discrecionalidad, ¿no? Tendría que ser claramente regulado y decir, no se puede dar más de tanto porcentaje de presupuesto, porque yo creo que estamos viendo excesos en todas partes, ¿eh? En todas partes. Eso yo creo que tenemos que regular. La ley de austeridad lo contempla, Jorge, pero con muchas lagunas. Así es, ¿no? O sea, ya contempla un porcentaje máximo de inversión en comunicación, pero también si le metes redes sociales, le metes otras cosas. Pero además, ¿a quién les das esos contratos, no? Sí, tiene que aclarar, ¿no? O sea, totalmente. No solamente es la cantidad, sino a quién le das esos contratos que luego terminan en los bolsillos de tus amigos, es cantidades, ¿no? Eso, incluso a quiénes, bueno, está lo de redes, pero está el asunto de los medios. Eso tendría que estar claramente dicho, tiene que ser por cuestiones de tiraje. Nada de amigos. Sí. Eso tendría que estar perfectamente regulado. Muy buen tema para 2016, por cierto. Y la pregunta, ¿para qué? Que creo que es la de fondo. ¿Para qué vamos a hacer eso? Por supuesto. Vamos, Belén. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a usted, Enrique. Juan Carlos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.